Libro. Tarzán de los monos. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 9. Hombre y hombre. Durante varios años, Tarzán llevó aquella existencia salvaje en la jungla sin que se produjeran grandes cambios, aparte el hecho de que su cuerpo se robusteció, su cerebro adquirió más conocimientos y fue aprendiendo en los libros más y más cosas acerca de los mundos extraños que se extendían más allá de la selva virgen que era su patria. Para él, la vida nunca era tediosa ni monótona. Siempre quedaban pisa, el pez al que pescar en los numerosos riachuelos y lagunas, y sabor, con sus feroces primos, que le obligaban a uno a mantenerse en continua alerta y animaban todo momento que Tarzán anduviera por el suelo. Aunque era mucho más frecuente que fuese Tarzán quien acosase a las fieras, a menudo, éstas le perseguían a él y, si bien nunca llegaron a alcanzarle con sus afiladas y crueles garras, hubo ocasiones en las que apenas habría podido pasar una hoja entre las uñas de aquellas zarpas y la tersa piel del muchacho. Rápida era Sabor, la leona, y rápidos eran Numa y Seeta, pero Tarzán de los monos era un auténtico relámpago. Se hizo amigo de Tante, el elefante. ¿Cómo? No lo preguntéis. Pero todos los habitantes de la jungla sabían que, muchas noches de luna, Tarzán de los monos y Tante, el elefante, paseaban juntos y, cuando el camino estaba despejado, Tarzán cabalgaba sobre los formidables lomos de Tante. Durante aquellos años, el muchacho se pasaba muchos días en la cabaña de su padre, donde aún permanecían intactos los huesos de sus progenitores y el esqueleto del hijo de Kala. A la edad de 18 años, Tarzán leía con cierta fluidez y entendía casi todo lo que repasaban sus ojos en los abundantes y variados libros que ocupaban los anaqueles. También sabía escribir, a base de letras de imprenta, con rapidez y claridad, pero no dominaba la caligrafía, ni mucho menos, porque aunque entre los libros que constituían su tesoro no faltaban algunos cuadernos para ejercitarse en la escritura a mano, en la cabaña no abundaba precisamente el inglés. Ese manuscrito y, por otro lado, Tarzán tampoco consideró que mereciese la pena molestarse en practicar aquella otra forma de trazar las letras, aunque, si se esforzaba un poco, podía leer también tal escritura. Así, nos encontramos con un lord inglés de 18 años que no sabe pronunciar una palabra en su idioma, pero que sí sabe leerlo y escribirlo. Aparte de sí mismo, nunca había visto ser humano alguno, porque el reducido territorio que recorría su tribu no lo surcaba ningún río importante por el que circulasen indígenas salvajes de tierra adentro. Altas colinas cerraban aquel espacio por 3 lados, el océano lo limitaba por el cuarto. Era una zona por la que pululaban leones, leopardos y serpientes venenosas. Sus laberintos vírgenes de maleza enmarañada no habían seducido jamás a ningún audaz explorador humano incitándole a aventurarse al otro lado de la frontera de aquella jungla en busca de animales salvajes. Pero un día, estaba Tarzán de los monos sentado en la cabaña de su padre, dedicado a profundizar en los misterios de un nuevo libro, cuando la inviolabilidad de la selva se rompió para siempre. En el remoto confín oriental del territorio, una extraña caravana franqueó, en fila india, la cima de un monte de escasa altura. Formaban la vanguardia 50 guerreros negros armados con delgados venablos de madera y punta endurecida a fuego lento, grandes arcos y flechas envenenadas. Llevaban a la espalda escudos de forma ovalada, atravesaban su nariz grandes aros y sus cabezas cubiertas de rizado pelo aparecían adornadas con protuberantes haces de alegres plumas. Tatuaban su frente 3 líneas paralelas de color y, en el pecho, otros tantos círculos concéntricos. Habían limado sus dientes amarillentos para que terminasen en aguda punta y sus labios prominentes acentuaban todavía más la bestialidad de su aspecto. Seguían a los guerreros varios centenares de mujeres y niños. Las primeras llevaban sobre la cabeza grandes fardos con enseres, utensilios de cocina y piezas de marfil. Cerraba la marcha una retaguardia de un centenar de guerreros, semejantes en todos los aspectos a los que encabezaban la comitiva. Saltaba a la vista, a juzgar por la formación de la columna, que temían más un ataque por la espalda que los peligros que pudiesen desatar sobre ellos los ignorados enemigos que acaso estuviesen acechándoles. Y lo cierto es que así era, porque huían del ejército de los hombres blancos, que habían estado acosándolos para que les proporcionaran caucho y marfil,
hasta que un día los guerreros se revolvieron contra sus conquistadores y mataron a un oficial y al pequeño destacamento de tropas de color que tenía a sus órdenes. Durante varios días, los rebeldes se atiborraron de carne, hasta que llegó un cuerpo militar más numeroso y bien pertrechado que desencadenó un asalto nocturno sobre la aldea, para vengar la matanza de sus compañeros. Aquella noche, los soldados negros del hombre blanco devoraron carne hasta saciarse y lo poco que quedaba de una tribu en otro tiempo poderosa tuvo que lanzarse a la tenebrosidad de la selva virgen y huir rumbo a lo desconocido y la libertad. Pero lo que significaba libertad y búsqueda de la dicha para aquellos negros salvajes representaba consternación y muerte para muchos de los moradores silvestres del nuevo hogar de los fugitivos. A lo largo de 3 jornadas, la pequeña caravana avanzó despacio por el corazón de la desconocida y hasta entonces no hollada floresta, hasta que, por último, el 4.º día, a primera hora, llegaron a un paraje, a la orilla de un riachuelo, donde la arboleda y la maleza parecía menos densa que cualesquiera de las otras zonas por las que habían pasado. Allí pusieron manos a la obra de levantar una nueva aldea y al cabo de un mes habían despejado una amplia explanada, en la que construyeron chozas y levantaron empalizadas protectoras. En aquel calvero plantaron llantenes, batatas y maíz. Reanudaron su antigua vida en su nuevo hogar. Allí no había hombres blancos ni soldados ni marfil ni caucho que recoger para unos capataces tan inhumanos y tiránicos como ingratos. Transcurrieron varias lunas antes de que los negros se atrevieran a alejarse del núcleo constituido por su nueva aldea. Algunos habían caído ya presa de la vieja sabor y como quiera que la jungla estaba tan infestada de aquellos salvajes félidos sedientos de sangre, sin que faltasen los leopardos y leones machos, los guerreros de ébano se lo pensaban y vacilaban mucho antes de arriesgarse a abandonar la seguridad de sus empalizadas. Un día, sin embargo, Kulonga, hijo del viejo rey Mbonga, se adentró por la intricada espesura del oeste. Avanzó con cautela, apuntó el venablo, firmemente sujetó el escudo con la mano izquierda, escudo que llevaba pegado al lustroso cuerpo de ébano. El arco colgaba a su espalda y el carcaj, sobre el escudo, iba cargado con una buena provisión de flechas, finas y rectas, engrasadas con aquella sustancia densa y oscura que convertía en mortal el más leve rasguño que produjesen. La noche sorprendió a Kulonga a respetable distancia de las empalizadas del poblado de su padre, pero el guerrero continuó caminando hacia el oeste. Decidió trepar a la horquilla de un gran árbol, donde armó una tosca plataforma, sobre la que se acurrucó y se dispuso a dormir. A 5 kilómetros, por el oeste, descansaba la tribu de Kerchak. Por la mañana, apenas amaneció, los monos se pusieron en movimiento y empezaron a recorrer la jungla en busca de alimento. Como tenía por costumbre, Tarzán efectuó su búsqueda en dirección a la cabaña, de forma que, cuando llegase a la playa, lo hiciera con el estómago lleno. Los simios se desperdigaron en todos los sentidos, individualmente o en parejas y tríos, sin alejarse demasiado, siempre atentos a cualquier señal de alarma. Kala anduvo despacio hacia el este, a lo largo de una senda de elefantes, y se atareaba revolviendo ramas y troncos podridos, en busca de suculentos animalitos y hongos comestibles, cuando un leve asomo de ruido no habitual le puso sobre aviso. Por delante, el camino aparecía despejado en una longitud de 45 metros y, al final de aquel túnel formado por la enramada, avistó la sigilosa figura de un extraño ser de aspecto terrible. Era Kulonga. Kala no quiso ver más, dio media vuelta automáticamente y retrocedió apresuradamente por el sendero. No echó a correr, sino que, conforme a la costumbre de su pueblo cuando no era presa del nerviosismo, trataba de eludir más que de escapar. Kulonga inició la persecución y fue ganando terreno. Allí había carne. Podía acabar con el simio y festejar aquel día con un banquete. Apretó el paso, dispuesto el venablo para el lanzamiento. Al doblar una curva del sendero volvió a ver a la mona, en otro tramo recto. Echó el venablo hacia atrás y vibraron los músculos bajo la bruñida piel. Soltó violentamente el brazo y el arma arrojadiza salió disparada hacia Kala. Un lanzamiento fallido. El venablo apenas rozó el costado de la simia. Kala profirió un grito de rabia y dolor, al tiempo que se volvía hacia el causante de su cuita. Instantáneamente, los árboles empezaron a crujir bajo el peso de los congéneres de la mona,
que partieron celéricamente hacia el escenario del suceso, en respuesta al grito de Kala. Mientras la mona se lanzaba al ataque, Kulonga se echó el arco a la cara y dispuso una flecha con increíble rapidez. Tensó la cuerda hacia atrás, soltó el proyectil y el envenenado dardo fue a clavarse, certero, en el corazón del gigantesco antropoide. Con un espantoso alarido, Kala se desplomó de bruces, frente a los atónitos miembros de su tribu. Entre gritos y rugidos, los monos se precipitaron hacia el Kulonga, pero el precavido salvaje huía ya por el camino como un antílope asustado. Tenía algunas noticias acerca de la hazaña de aquellos fieros hombres peludos y su único deseo estribaba en poner la mayor cantidad posible de kilómetros entre él y aquella horda. Los monos le siguieron una buena distancia, desplazándose a través de los árboles, pero poco a poco, uno a uno, fueron abandonando la persecución para regresar al escenario de la tragedia. Ninguno de ellos había visto nunca un hombre, aparte de Tarzán, de modo que se preguntaron vagamente qué extraña forma de criatura podía haber invadido su selva. En la lejana playa donde se encontraba la cabaña, Tarzán oyó los débiles ecos del conflicto y, al comprender que algo grave estaba ocurriendo a los miembros de la tribu, emprendió rápidamente la marcha rumbo al lugar donde sonaba el alboroto. Al llegar se encontró a todo el desolado clan reunido alrededor del cadáver de Kala. El desconsuelo y la cólera de Tarzán fueron inconmensurables. Lanzó al aire una y otra vez su espeluznante grito de desafío. Se golpeó el amplio pecho con los puños y luego se dejó caer sobre el cuerpo de su madre y estalló en sollozos que expresaban la infinita pena de su corazón solitario. Perder a la única criatura del mundo que siempre le manifestó cariño y afecto era la mayor tragedia que jamás había conocido. ¿Qué importaba que Kala fuese una mona feroz y de aspecto espantoso? Para Tarzán siempre fue buena, siempre fue bonita. Sobre ella proyectó, incluso sin percatarse, todo el respeto y el cariño que cualquier muchacho inglés hubiese profesado a su madre. No había conocido otra, por lo que dio a Kala, aunque en silencio, cuánto amor le hubiese correspondido a la encantadora Lady Alice, caso de vivir esta. Tras el primer estallido de aflicción, Tarzán se dominó y, al interrogar a los miembros de la tribu que habían presenciado la muerte de Kala, se informó de todo lo que pudieron contarle mediante el reducido vocabulario de los simios. Fue suficiente, sin embargo, para enterarse de lo que necesitaba saber. Le hablaron de un extraño mono negro, carente de pelo, que llevaba plumas en la cabeza. Aquel extraño mono lanzó muerte con una rama delgada y después huyó a todo correr, con la misma velocidad que Bara, el venado, hacia el sol que se elevaba por levante. Tarzán no aguardó más, sino que saltó a la enramada y voló de árbol en árbol a través de la selva. Conocía las vueltas y revueltas del sendero de elefantes por el que escapaba el asesino de Kala, de modo que atajó por la jungla para interceptar al guerrero negro, que evidentemente seguía las tortuosas curvas y rodeos del camino. Llevaba a la cadera el cuchillo de monte de su desconocido progenitor y al hombro el rollo de cuerda. Al cabo de una hora bajó de nuevo al sendero y examinó minuciosamente el suelo. En el barro blando de la orilla de un arroyo descubrió huellas de un pie como solo él en toda la selva hubiese podido imprimir, aunque eran mucho más grandes que las suyas. Su corazón aceleró los latidos. Sería posible que estuviera siguiendo la pista de un hombre. De alguien de su propia especie. Había dos series de huellas, una en dirección opuesta a la otra. Lo que indicaba que el ser al que perseguía pasaba por la senda en su camino de regreso. Observaba una de las pisadas más recientes cuando de uno de sus bordes superiores se desprendió una pequeña partícula de barro. Ah, la huella era muy fresca, su presa acababa de pasar por allí. Tarzán subió de nuevo a los árboles y, con silenciosa celeridad, se desplazó a través de las ramas más altas, por encima del camino. Habría recorrido cosa de 1,5 kilómetros cuando divisó la figura de un guerrero negro erguido en medio de un pequeño espacio abierto. Empuñaba el fino arco, preparado con una de aquellas mortíferas flechas. Frente a él, en el lado opuesto del claro, se encontraba Horta, el jabalí, agachada la cabeza y listos para el ataque, los colmillos cubiertos de espuma. Tarzán observó maravillado aquella extraña criatura situada a sus pies. Tan semejante a él en la forma, pero tan diferente en rostro y color de la piel. En las ilustraciones de los libros retrataban al negro,
pero qué distintos eran los mortecinos dibujos impresos en comparación con aquel reluciente ser de ébano, pleno de palpitante vida. Mientras el hombre estaba plantado allí, tenso el arco, Tarzán reconoció en él no tanto al negro como al arquero de su libro ilustrado. ¡Ah, de arquero qué maravilla! A punto estuvo Tarzán de delatar su presencia por culpa de la euforia que le produjo el descubrimiento. Pero debajo de donde se encontraba empezaron a suceder cosas. El nervudo brazo negro había echado atrás la flecha. Horta, el jabalí, atacaba ya. Entonces, el negro disparó la saeta envenenada y Tarzán la vio surcar el aire con la celeridad del pensamiento y hundirse entre las cerdas del cuello del jabalí. Apenas la flecha había abandonado el arco de Kulonga, cuando el negro tenía otra dispuesta, pero Horta, el jabalí, se precipitó sobre él a tal velocidad que Kulonga no tuvo tiempo de dispararla. Mediante un brinco increíble, el negro esquivó la embestida del jabalí, que le pasó por debajo. Luego, el negro giró en redondo y con una rapidez impresionante clavó la segunda flecha en la espalda de Horta. Acto seguido, Kulonga saltó a un árbol cercano. Horta dio media vuelta para atacar a su enemigo una vez más, avanzó una docena de pasos y entonces dio como un traspié y cayó de costado. Sus músculos se pusieron rígidos, se relajaron convulsamente y, por último, el jabalí se quedó inmóvil. Kulonga bajó del árbol. Con el cuchillo que colgaba a su costado cortó varios trozos de carne del jabalí, encendió una fogata en mitad del sendero, asó la carne y comió todo lo que quiso. El resto lo dejó donde había caído. Tarzán era un interesado espectador. En su selvático pecho ardía ferozmente el deseo de matar, pero su ansia de aprender era todavía mayor. Seguiría a aquella salvaje criatura durante un tiempo y averiguaría de dónde procedía. Le mataría en su momento, más adelante, una vez el negro se hubiera desprendido del arco y de las mortíferas flechas. Cuando Kulonga hubo concluido su refrigerio y desapareció al otro lado de un recodo del camino, Tarzán descendió silenciosamente al suelo. Cortó con su cuchillo varias tiras de carne del cuerpo de Horta, pero no las pasó por la hoguera. Conocía el fuego, aunque solo lo había visto en las ocasiones en que Ara, el rayo, destruyó un árbol gigantesco. A Tarzán le asombró enormemente que un ser de la jungla fuese capaz de producir aquellos dientes rojos y amarillos que devoraban la madera y la transformaban en fino polvo. Y quedaba fuera de su capacidad de comprensión los motivos que pudiese tener el guerrero negro para estropear aquellos deliciosos bocados aplicándolos a aquel calor abrasador. Puede que Ara fuese amigo del arquero y que éste compartiera con él la comida. De cualquier manera, Tarzán no iba a estropear de una forma tan tonta aquella estupenda carne, así que engulló una buena cantidad de ella, cruda, y luego enterró junto al sendero lo que quedaba del jabalí, donde pudiera recuperarlo cuando volviese. A continuación, Lord Greystoke se limpió los grasientos dedos frotándoselos en los muslos desnudos y volvió a ponerse sobre la pista de Kulonga, hijo de Mbonga, el rey. Mientras en el lejano Londres, otro Lord Greystoke, hermano menor del verdadero padre de Lord Greystoke, devolvía al chef de su club unas chuletas que le parecían poco hechas y, tras concluir su almuerzo, introducía las puntas de los dedos en un cuenco de plata con agua perfumada y luego se las secó con una servilleta de damasco blanco como la nieve. Tarzán siguió a Kulonga durante todo el día, suspendido sobre él en las ramas de los árboles, como un espíritu maligno. Le vio disparar 2 veces las flechas de destrucción, una vez a Dango, la hiena, y otra a Manu, el mico. En ambas ocasiones, la víctima murió casi instantáneamente, porque el veneno de Kulonga estaba recién preparado y era mortal de necesidad. Tarzán pensó mucho en aquel portentoso procedimiento de muerte, mientras saltaba de un árbol a otro, tras su presa, a una distancia segura. Comprendía que no era posible que, solo por sí misma, la pequeña picadura de la flecha acabase tan rápidamente con la vida de aquellos salvajes animales de la jungla, que con frecuencia se desgarraban y destrozaban en las peleas con sus vecinos, y después, se recuperaban como si nada en la mitad de los casos. No, aquellas minúsculas astas de madera tenían algo misterioso que provocaba la muerte con un simple rasguño. Sería cuestión de estudiar el asunto. Aquella noche Kulonga durmió en la horquilla de un árbol robusto. Tarzán de los monos se acurrucó al acecho en otra rama, a bastante altura por encima de él. Al despertarse,
Kulonga se encontró con que su arco y sus flechas habían desaparecido. El guerrero negro montó en cólera, pero se sintió más aterrado que furioso. Examinó el suelo, alrededor del árbol, y luego registró la enramada, por encima del suelo. No descubrió el menor rastro de las flechas ni del arco ni del merodeador nocturno. El pánico se apoderó de Kulonga. No había recuperado el venablo que arrojó sobre Kala y ahora que se veía desposeído del arco y de las flechas estaba completamente indefenso, con la excepción del simple cuchillo. Su única esperanza consistía en alcanzar la aldea de Mbonga con toda la rapidez con que las piernas pudieran llevarle. Tenía la certeza de que no se encontraba muy lejos de casa, así que emprendió la marcha a paso ligero. Tarzán de los monos surgió de entre la impenetrable masa de follaje, a escasos metros, y se lanzó en silenciosa persecución del guerrero. El arco y las flechas de Kulonga quedaron bien sujetos en la copa de un árbol gigantesco. Con su afilado cuchillo, Tarzán arrancó del tronco del árbol, cerca del suelo, un trozo de corteza y luego desgajó parcialmente una rama, que dejó colgando a unos 15 metros de altura. Así señalaba Tarzán las rutas del bosque y los escondrijos donde guardaba algo. Kulonga continuó su marcha y Tarzán se fue aproximando a él hasta situarse casi encima de la cabeza del negro. El hombre mono llevaba enrollada la cuerda en la mano derecha, se disponía a matar. Si retrasaba el instante de la ejecución era a causa de su ávido deseo de averiguar el punto de destino del guerrero, pero la dilación tuvo su recompensa cuando, de súbito, apareció a la vista una amplia explanada, en uno de cuyos extremos se alzaba un buen número de extrañas guaridas. Al efectuar el descubrimiento, Tarzán se encontraba justo encima de Kulonga. La arboleda se interrumpía bruscamente y cedía el terreno a un espacio abierto de 200 metros de campos de cultivo, entre los límites de la selva y el poblado. Tarzán debía actuar con rapidez si no quería que se le escapase la pieza, pero el género de vida que llevaba le había acostumbrado a tomar decisiones automáticamente, porque cuando se presentaba algo imprevisto no se disponía de tiempo para que mediara la sombra de un pensamiento. De forma que cuando Kulonga emergió de la penumbra de la selva, el lazo que remataba la sinuosa cuerda descendió desde la rama más baja de un robusto árbol, en el mismo borde donde empezaban los cultivos de Mbonga y el hijo del rey apenas acababa de dar media docena de pasos a través del claro Quant. O el veloz nudo corredizo se cerró alrededor de su garganta. Tarzán de los monos tiró de la cuerda con tal presteza y energía que el grito de alarma de la víctima quedó sofocado antes de llegar a las cuerdas vocales. Las manos de Tarzán se aplicaron a la tarea de arrastrar hacia sí el cuerpo del negro, que no cesaba de retorcerse y forcejear, en inútil resistencia, hasta que quedó suspendido en el aire, colgado por el cuello. Tarzán subió entonces a otra rama más alta y tiró del guerrero, que seguía pataleando, hacia la parte superior, tras la pantalla que formaba el denso y verde follaje. Ató allí la cuerda a una fuerte rama y luego descendió a través del follaje y hundió el cuchillo en el corazón de Kulonga. Kala estaba vengada. El hombre mono examinó al negro meticulosamente, era la primera vez que veía a otro ser humano. Llamó su atención el cuchillo y la vaina del negro, se los apropió. También le gustó la argolla de cobre que el guerrero llevaba alrededor del tobillo, de modo que Tarzán la transfirió al suyo. Contempló y admiró los tatuajes de la frente y del pecho. Se maravilló de los afilados dientes. Estudió las plumas que adornaban la cabeza del negro y se adueñó de ellas. A continuación, se preparó para ir a lo práctico, porque Tarzán de los monos tenía hambre y allí había carne de una pieza que él había sacrificado y que la ética de la selva le permitía consumir. ¿Cómo y mediante qué pautas y normas podríamos juzgar a ese hombre mono con cerebro, corazón y cuerpo de caballero inglés y formación de fiera salvaje? Había vencido y dado muerte en lucha noble a Tublat, al que odiaba y que le correspondía con idéntico encono, pero en ningún momento pasó por la cabeza de Tarzán la idea de comer la carne de su enemigo. Le habría resultado tan repulsivo como nos parece a nosotros el canibalismo. Pero ¿quién era Kulonga para que no pudiera comérselo con la misma tranquilidad que a Horta, el jabalí, o a Vara, el venado? ¿Acaso no era, sencillamente, una más de las innumerables criaturas salvajes que se atacaban unas a otras para saciar el hambre que las abrumaba? Una extraña duda detuvo repentinamente su mano. No le enseñaron los libros que él era un hombre. Y no era también un hombre el arquero.
¿Comían hombres los hombres? ¡Ay! Lo ignoraba. ¿A qué venían sus vacilaciones? Hizo un esfuerzo y lo intentó de nuevo, pero antes de tomar el primer bocado las náuseas le pusieron el estómago en la garganta. No lo entendía. De lo único que estaba seguro era de que no le era posible comer la carne de aquel hombre negro. Y así, el instinto hereditario, un atavismo de remotos orígenes, asumió las funciones de su cerebro, que ignoraba no pocas cosas, y le salvó de transgredir una ley universal de cuya existencia no tenía la menor noticia. Dejó rápidamente el cuerpo de Kulonga en el suelo, le quitó el lazo ceñido en tomo al cuello y volvió a las alturas de los árboles. Capítulo 10. El fantasma del miedo. Tarzán oteó desde una alta rama el villorrio de chozas con tejado de paja construidas al otro lado de la plantación. Observó que la selva tocaba en un punto el recinto de la aldea y hacia allí se dirigió, impulsado por la curiosidad febril de contemplar seres de su misma especie, averiguar más detalles acerca de su forma de vida y echar un vistazo a las curiosas madrigueras que habitaban. Su selvática existencia entre las fieras de la jungla no dejaba resquicio alguno por el que se filtrara la idea de que aquellos seres no fuesen enemigos. El hecho de que sus formas fuesen similares tampoco le indujo a creer que, caso de que le descubriesen, le acogerían favorablemente aquellas criaturas, las primeras que veía de su propia raza. Tarzán de los monos no tenía nada de sentimental. La fraternidad de los hombres le era absolutamente desconocida. Consideraba enemigos mortales a todos los seres que no perteneciesen a su tribu, salvo algunas contadas excepciones, cuyo ejemplo más destacado era Tante, el elefante. Todo eso lo tenía asimilado sin odio ni maldad. Matar era la ley imperante en el mundo salvaje en que vivía. Gozaba de escasos placeres, todos primitivos, y el principal consistía en cazar y matar, por lo que otorgaba a los demás el que albergasen las mismas intenciones y deseos que él, incluso aunque se convirtiera así en pieza también codiciada por los demás cazadores. Su singular forma de vida no le convirtió en un ser taciturno ni sanguinario. Que disfrutara matando y que matase con una alegre carcajada en sus bien formados labios no significaba que tuviese una crueldad innata. Casi siempre mataba para conseguir alimento, aunque, al pertenecer a la raza humana, también mataba a veces por placer, algo que no hace ningún otro animal. Porque el hombre es el único, entre todas las criaturas, que mata de manera insensata y voluptuosa, por el mero placer de causar sufrimiento y muerte. Y cuando mataba para cumplir una venganza o en defensa propia lo hacía también sin histerismo, porque lo consideraba una cuestión muy seria, que no admitía ligerezas. De modo que entonces, al acercarse cautelosamente a la aldea de Mbonga, iba preparado, dispuesto a matar o a que le matasen, caso de que le descubrieran. Se deslizó con extraordinario sigilo, ya que Kulonga le había infundido un gran respeto hacia las delgadas astas de punta afilada que de manera tan rápida e infalible producían la muerte. Al final llegó a un árbol gigantesco, de espesa enramada y exuberantes enredaderas que suspendían sus generosos rizos en el aire. Desde aquella atalaya casi impenetrable, situado encima del poblado, Tarzán observó agazapado las escenas que se desarrollaban a sus pies, sin dejar de maravillarse ante cada rasgo de aquella nueva y extraña vida. Por la calle de la aldea corrían y jugaban unos cuantos niños desnudos. Varias mujeres molían llantén seco en toscos morteros de piedra, mientras otras preparaban tortas con la harina. En los campos de cultivo Tarzán vio más mujeres, que cavaban, escardaban o recolectaban. Todas llevaban protuberantes ceñidores de hierba seca alrededor de las caderas y muchas se adornaban con gran profusión de ajorcas, brazaletes y pulseras de cobre y latón. Alrededor de muchos de aquellos cuellos morenos llevaban collares de alambre curiosamente trenzado y varias lucían grandes anillos en la nariz. Tarzán de los monos contempló con creciente asombro aquellas extrañas criaturas. Vio unos cuantos hombres que dormitaban a la sombra y vislumbró también la presencia, en los aledaños de la explanada, de guerreros armados que, según los indicios, guardaban la aldea y la protegían contra el posible ataque por sorpresa de algún enemigo. Se percató de que allí solo trabajaban las mujeres. En ninguna parte se observaba rastro de hombre alguno que cultivara el campo o llevase a cabo cualquiera de las tareas domésticas del poblado. Por último, los ojos de Tarzán se posaron en una mujer que se encontraba inmediatamente debajo de él. Tenía delante,
al fuego, un pequeño caldero en el que hervía burbujeante una mezcla viscosa, espesa y rojiza. A un lado había cierta cantidad de flechas de madera, cuyas puntas iba introduciendo la mujer en la borbolleante sustancia. Después, colocaba las flechas en un estrecho soporte de ramas dispuesto al otro lado. Tarzán de los monos contempló la escena fascinado. Allí estaba el secreto del terrible efecto destructor de los minúsculos proyectiles del arquero. Se percató el extraordinario cuidado que ponía la mujer en evitar que aquella sustancia le tocase las manos, y cuando una gota le salpicó un dedo, vio que se apresuraba a introducirlo en un recipiente de agua y, con un puñado de hojas, se frotó y limpió rápidamente la motita. Tarzán no sabía nada de venenos, pero su perspicaz raciocinio le sugirió que lo que producía la rápida muerte era aquella sustancia y no la pequeña saeta, que no pasaba de ser la mensajera encargada de introducir la ponzoña mortal en el cuerpo de la víctima. Lo que le gustaría tener unas cuantas más de aquellas astas portadoras de muerte. Si la mujer abandonara su tarea un instante, él se descolgaría hasta el suelo, cogería un puñado de flechas y estaría de vuelta en el árbol antes de que la mujer hubiese respirado 3 veces. Se estrujaba el cerebro para idear algún plan que le permitiese distraer la atención de la mujer cuando del otro lado de la explanada llegó un alarido impresionante. Tarzán miró hacia allí. Un guerrero negro se encontraba debajo del árbol en el que el hombre mono había ejecutado 1 hora antes al asesino de Kala. El individuo chillaba y agitaba el venablo por encima de su cabeza. De vez en cuando indicaba algo que había en el suelo, ante él. En cuestión de segundos, la aldea se transformó en un mer magnum. Hombres armados surgieron precipitadamente del interior de muchas de las chozas y corrieron enloquecidamente hacia el excitado centinela. Tras ellos, en tropel, fueron los ancianos, las mujeres y los niños, hasta que, al cabo de unos instantes, el poblado estuvo desierto. Tarzán de los monos supo que habían descubierto el cadáver de su víctima, pero eso le interesaba infinitamente menos que la circunstancia de que en la aldea no quedaba nadie que le impidiera apoderarse de una buena provisión de aquellas flechas que tenía a sus pies. Silenciosa y velozmente se descolgó hasta el suelo, junto al caldero de veneno. Permaneció inmóvil unos segundos, mientras sus escrutadores ojos recorrían celéricamente el interior de la empalizada. Nadie a la vista. Su mirada tropezó con el hueco de la puerta de una choza, abierta de par en par. Echaría un vistazo adentro, pensó, y se acercó cautelosamente al bajo chamizo con tejado de bálago. Hizo un alto momentáneo en la entrada, aguzando el oído. Al no percibir el más leve rumor, se deslizó a la semioscuridad interior. Había armas colgadas en las paredes, largos venablos, cuchillos de forma extraña, un par de estrechos escudos. En el centro del cuarto, una marmita y, al fondo, un lecho de hierbas secas con unas esteras encima que, evidentemente, los dueños de la choza utilizaban como cama y cobertores. Diseminados por el suelo, varios cráneos humanos. Tarzán de los monos acarició uno por uno todos aquellos objetos, cogió los venablos y los olisqueó, porque su sensible, y altamente agudizado olfato le permitía ver muchas cosas. Decidió convertirse en dueño de uno de aquellos palos largos y puntiagudos, pero no podía llevárselo en aquella incursión porque se proponía tomar un cargamento de flechas y eso iba a impedírselo. Cada artículo que cogía de las paredes lo depositaba en el centro de la estancia. Encima del montón formado por las armas colocó el puchero, invertido, y, sobre él, uno de los sonrientes cráneos, que adornó con el tocado de plumas del difunto Kulonga. Retrocedió unos pasos, contempló su obra y una sonrisa decoró su rostro. A Tarzán de los monos le encantaba gastar bromas. Pero en aquel instante empezaron a sonar fuera los prolongados lamentos y los gemidos dolientes de muchas voces. Tarzán se sobresaltó. ¿Acaso había permanecido allí demasiado tiempo? Se llegó en 2 zancadas a la puerta de la choza y miró a lo largo de la calle, hacia el portón de la aldea. Los indígenas aún no estaban a la vista, aunque los oyó aproximarse a través de los campos de cultivo. Debían de estar muy cerca. Tarzán atravesó como un rayo el espacio que le separaba del rimero de flechas. Recogió todas las que podía llevar bajo el brazo, volcó de una patada el hirviente caldero y desapareció entre la espesa enramada del árbol que se erguía encima.
Lo hizo justo en el preciso instante en que el primer indígena del grupo cruzaba el portón de acceso a la calle de la aldea. El hombre mono se dispuso entonces a presenciar lo que sucedía abajo, listo, como cualquier ave de la selva, para despegar de la rama desde la que observaba y remontar el vuelo a la primera señal de peligro. Los habitantes del poblado avanzaron calle adelante. 4 de ellos llevaban el cadáver de Kulonga. Las mujeres iban detrás, entregadas a la doliente tarea de saturar el aire de lamentos plañideros, de lloros y gritos extraños. Llegaron a la puerta de la choza de Kulonga, la misma que Tarzán había allanado. Media docena de guerreros entraron en ella, para salir inmediata y precipitadamente, en confusa algarabía. Los demás se arremolinaron apresuradamente a su alrededor. Sucedió un frenético guirigay de gesticulaciones y parloteos, al tiempo que los que habían salido de la choza señalaban excitados el interior. Varios guerreros se acercaron a la puerta y escudriñaron la penumbra del cuarto. Por último, entró en la choza un anciano con los brazos y las piernas repletos de adornos metálicos y con un collar de manos momificadas colgado del pecho. Era el rey Mbonga, padre de Kulonga. Reinó un silencio absoluto durante largos segundos. Después, Mbonga reapareció en la puerta, contraído el rostro por una espeluznante expresión de ira mezclada con terror supersticioso. Dirigió unas palabras a los guerreros reunidos allí, que salieron disparados en todas direcciones para registrar a fondo las chozas y hasta el último rincón del recinto cercado por las empalizadas. No habían hecho más que iniciar la inspección cuando repararon en el caldero volcado y, simultáneamente, en el robo de las flechas envenenadas. No descubrieron nada más, lo cual provocó una oleada de pánico entre los indígenas que, en buen número, se aprestaron a buscar consuelo en el rey, apiñándose en torno a Mbonga. Al monarca le era imposible explicar aquellos extraordinarios sucesos. El hallazgo del cadáver aún caliente de Kulonga en la misma linde de sus campos de cultivo y a 2 pasos de la aldea, acuchillado y desvalijado casi a las puertas del pueblo de su padre, resultaba algo profundamente misterioso en sí mismo, pero los sobrecogedores descubrimientos dentro del poblado, incluso en el interior de la choza del propio Kulonga, inundaron sus corazones de desaliento y suscitaron las más pavorosas explicaciones en los elementales y supersticiosos cerebros de aquellos salvajes. Permanecieron por allí en pequeños grupos cuchicheantes, sin atreverse a alzar la voz, sin dejar de lanzar por encima del hombro miradas llenas de miedo, desorbitados los ojos saltones e inquietos. Tarzán de los monos los estuvo espiando desde su atalaya en la copa de un árbol gigantesco. Aquellos seres se comportaban de un modo que le resultaban incomprensible, porque su desconocimiento de la superstición era total y del miedo solo tenía una idea imprecisa, ambigua a todo serlo. El sol ya se había elevado mucho en el cielo. Tarzán no había desayunado aún y se hallaba a bastantes kilómetros del punto donde escondió los restos de Horta, el jabalí. Así que dio la espalda a la aldea de Mbonga y se alejó a través de la tupida enramada de la floresta.